Buenos días, amados. Dios los bendiga. Amén. ¿Cómo estamos hoy? Bendecidos. La semana pasada, hablando de uno más para el reino, hablamos del tema de propiciación. ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda qué es propiciación? Perdón, ¿qué? Perdón de pecados por medio de sacrificio. Mi esposa dice cubrir. ¿Alguien tiene otro aporte? ¿Qué es expiación? Perdón, propiciación. Hablamos, enseñamos a la semana pasada lo que eso significa. No me voy a detener aquí por el tiempo. Me interesa que vayamos a la segunda parte de este tema tan precioso. Pero pensando en los que de pronto la semana anterior no pudieron llegar a la iglesia, propiciación era la acción o el acto de derramar sangre 7 veces sobre el propiciatorio, y con esa acción que el sumo sacerdote realizaba al ingresar al lugar santísimo, hablando del tabernáculo, los tiempos de Moisés o el templo, luego los tiempos de Salomón y hacia acá, el sumo sacerdote ingresaba con esa sangre del animal que él había sacrificado sin defecto, perfecto, de un año, y en un tazón llevaba sangre y la rociaba 7 veces con su dedo índice, así, sobre la tapa del lugar del arca del Señor, o del arca del pacto. Se le llamaba propiciatorio, tapa. Tenía los querubines uno frente de otro, eran en oro, y la sangre debía vertirse así sobre encima de esa tapa. Esa acción de derramar sangre sobre esa tapa cubierta o propiciatorio era propiciación. Y cuando la sangre era rociada sobre esa cubierta o propiciatorio, y el sacerdote, el sumo sacerdote que estaba dentro del lugar santísimo, seguía con vida, significa que Dios había sido propicio con usted. Bueno, hablemos de Israel, con su pueblo Israel, y que su ira por causa del pecado, él, por su justa ira, por ser Dios santo, se había apaciguado con la vida contenida en la sangre de ese animal. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, entonces salía del lugar santísimo. ¿A qué salía? No a celebrar, a hacer fiesta, porque habían sido perdonados. Amén. Entonces, como eso ya lo miramos la semana pasada, vamos a mirar otros 2 aspectos, pensando en su familia, uno más para el reino. Lo que estamos enseñando y lo que hemos venido hablando ya por varias semanas: sustitución es la otra expresión que tiene que ver con la expiación o con la propiciación. Sustitución. Cuando hablamos de la sustitución, habían 3 personajes involucrados en la sustitución. El primer personaje era el pecador. Era aquella persona que no podía acercarse a Dios con libertad y que era merecedor de la muerte por causa de sus pecados. ¿Ustedes creen que somos merecedores de la muerte por nuestros pecados? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23? La paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte. Por eso, en esta acción de sustitución se necesitaba primero el pecador, pero en segundo lugar estaba el sacerdote, aquel que intercedía por el pecador y era el que ofrecía el sacrificio a Dios. Pero en tercer lugar estaba el animal, que era el que se debía sacrificar a Dios para apaciguar su ira santa
y así entonces pudieran ser perdonados nuestros pecados. En últimas, ¿quién pagaría usando esta expresión castiza, los paisas? ¿Quién pagaría los platos rotos? ¿El pecador, el sacerdote o el animal? El animal. Vayamos por favor a Levítico capítulo número 22 para que entendamos un poco el contexto de lo que significaba ese animal y cómo debía ser ese animal. Levítico 22, miren conmigo el versículo 21. Dice, asimismo, desde el 20, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, pues no será aceptado. Asimismo, el 21, cuando alguno ofrezca un sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto al final? Será sin defecto. No ofreceréis a Jehová un animal ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, ni de ellos pondréis ofrenda quemada sobre el altar de Jehová. Podrás ofrecer como ofrenda voluntaria un buen carnero, un buey o un carnero que tenga más o de menos, pero el pago de un voto no será aceptado. No ofreceréis a Jehová un animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como alimento de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se os aceptarán. ¿Cómo debía ser, en otras palabras, ese animal? Dígalo conmigo, perfecto. No podía tener ese sacrificio, ese sustituto, cualquier tipo de defecto. No podía pasarse del año ni podía tener menos del año. No podía tener la altura mayor o menor, no podía ser más gordo o más flaco, debía ser el mejor, pero alimentado, preparado por un año, para que ese fuera el cordero inmolado para ese sacrificio, porque era el mejor de todos los sacrificios, era el que ofrecía el sumo sacerdote por el pecado, el holocausto por la paz, para la paz del pueblo, por el perdón de Israel, era el que llevaba la sangre allá adentro. No podía ser cualquier animal. No se podía. Alguien mire conmigo, por favor, Juan capítulo 1, verso 29, y lo lee en voz alta. San Juan capítulo 1, verso 29. Creo que lo conocemos de memoria. ¿Quién lo encontró? El siguiente día vio Juan que venía a él y dijo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok. En la expresión original, ese texto, he aquí el Cordero que quita el pecado, es perfección, pureza absoluta, verdad incambiable. Esa expresión del profeta Juan cuando ve venir al Señor, en otras palabras, aquí viene el único, puro, perfecto, sin mácula, que puede quitar el pecado de los hombres. ¿Para qué era que se ofrecía un cordero, un animal de un año sin defecto en los tiempos de la ley? Para que por esa sangre los pecados de toda la nación fueran cubiertos, fueran propiciados. Esa era la razón. Por eso, ese cordero de un año sin defecto tenía el valor sin igualable para el pueblo de Israel. Por eso ese animalito tenía que ser cuidado. No sé si les expliqué la semana pasada que estos animales, desde que nacían, no se combinaban con el resto de los animales.
Los guardaban especialmente y los alimentaban en una hendidura de la peña. ¿Y saben cómo le llaman los judíos a esa hendidura de la peña? Para que por un año proteger, cuidar, guardar ese animal. Lo voy a decir cantando un villancico. Anton tiruriruriru. ¿A quién se le cantan esos villancicos en diciembre? Al que supuestamente está en el pesebre. Los pesebres que adornamos la iglesia tradicional y que nos metió esa idea del pesebre, como los adornamos, es una falacia. El pesebre, donde ese cordero perfecto debía cuidarse, era en un hueco, una hendidura de una peña, y ahí era protegido. Porque ¿y dónde creen ustedes que nació Jesús? Literalmente, Jesús nació literalmente en un hueco de una peña, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Que había ganado alrededor, pero literalmente para que se cumpliera exactamente lo que era sombra por venir en él. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Pero miremos el libro de los Hebreos, capítulo número 4, para entender mejor este concepto. Hebreos capítulo 4, verso 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué dice ahí? Pero sin pecado. Por eso, iglesia, mírenme por favor, es el único y verdadero sustituto para la humanidad. Usted no podrá hablar de Mahoma, gran profeta. Usted no podrá hablar de Alá, gran profeta. Usted no podrá hablar de Elena de Guay, me podrá hablar de profetas que en estos siglos últimos y aún se siguen levantando, haciéndose pasar como Cordero, como Mesías, como Cristo. Pero no hay en la humanidad uno como Él, único sustituto a través de la cual podamos llegar al cielo. No hubo uno como Él, porque todos los profetas que hubo antes de Él o que han habido después de Él han muerto en pecado, porque su nacimiento no fue virginal, porque su nacimiento fue corrupto, porque provino de una pareja corrupta con una naturaleza caída como somos todos. Él nació por el Espíritu Santo en pureza, en verdad y en justicia, pero aparte de eso vivió 33 años en la tierra sin pecado. Por eso el apóstol Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero, ese sustituto único y verdadero, es el que tuvo y tiene el poder con esa sangre para que esa familia suya también conozca de Cristo, sean perdonados sus pecados, sean libres, sean sanos y vivan para la gloria de Dios. ¿Cuánto le quiere dar un aplauso, Señor? Amén, amén. Estaba el sumo sacerdote y estaba el Cordero. Y el sumo sacerdote toma las veces de Cordero y se da a sí mismo por los pecados de los hombres. Y por esa sangre de Él es que usted y yo, que merecemos la muerte, no morimos. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, los que escriben los textos: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Él. Cuando este sustituto se presenta ante el Padre Santo y sin mancha,
y recibió el castigo de nuestros pecados. Por Él es que podemos ser salvos, podemos ser santos, podemos ser perdonados, podemos ser limpiados. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y quiero que hagamos unas analogías un poco, no sé si excéntricas, pero un poco dinámicas, atrevidas aún, con respecto a nuestro Señor, tratando de trasladar lo que aprendimos o leímos en el libro de Levíticos de cómo debía ser ese animal. Recuerda algunas características de cómo debía ser ese animal. A ver, ayúdenme ustedes para recordar. De a uno. ¿Cómo? Rapidito. Sin primogénito, sin defecto, sin ningún tipo de... ¿Qué cosas leímos? Ni quebrado, ni magullado, ni con sarna, ni roñoso, ni rasgado los testículos, nada. Debía ser perfecto. Ahora, si Jesús hubiera tenido vena varice, hubiera sido perfecto. Si Jesús hubiera tenido gastritis, hubiera sido perfecto. Si Jesús hubiera sufrido de migraña alguna vez en la vida, hubiera sido perfecto. Si Jesús hubiera tenido algún tipo de cáncer, diabetes, alguna enfermedad respiratoria, hubiera sido perfecto. Si Jesús se hubiera quebrado algún día un dedo, ¿hubiera sido perfecto? No. Por eso un hombre llamado José y una mujer llamada María, la Virgen, sus 30 años lo guardaron para la gloria de Dios, preparándolo para el Señor. Por 30 años desde que nació Jesús, fue como haber estado metido en el pesebre, obviamente haciendo la obra de Dios. Y solamente cuando llegó su momento de convertirse en sustituto, derramó todo el dolor, derramó toda la maldad, derramó toda la injusticia, toda la enfermedad, todo el sufrimiento por su sangre, porque era sustituto. Antes no podía. Por eso, como Él ya fue el sustituto, usted y yo no tenemos que pagar absolutamente nada, no tenemos que hacer nada para agradar a Dios. Espere yo cambio para ir a la iglesia. Usted no tiene que cambiar para ir a la iglesia, vaya a la iglesia para que Dios lo cambie. Espere yo hago, espere yo dejo de hacer, espere yo no. Espere yo me porto bien, no. Usted no tiene que portarse bien o mal. Ya hubo un sustituto que se portó bien por usted, que fue perfecto y sin mancha, para que usted simplemente por regalo acepte la salvación, por ofrecimiento divino acepte su amor y no tenga que pasarse su vida tratando de hacer cosas para agradar a Dios, para que con eso lo lleve al cielo. Y termino el tercer aspecto que tiene que ver con esa expiación o propiciación. Y la expresión, los que están escribiendo es la expresión o palabra redención. Aquí lo hemos explicado. Quiero leer lo que dice Meir Pirman, es un autor de un diccionario bíblico. Dice: el vocablo redimir, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, significa comprar algo de nuevo mediante el pago de un precio, liberar de la esclavitud mediante el pago de un precio, comprar en el mercado y sacar del mercado. Aquí creo que hemos hecho algunos ejercicios, algunas dinámicas para mostrar lo que significa la expresión redención cuando se paga un precio. Permítanme mirar algunos elementos que tienen que ver con esa redención para que usted lo crea. Y esta semana, más que ningún día de su vida, pensando en su familia, lo profetice, lo piense, lo sienta, lo viva y lo disfrute. Vaya conmigo, por favor, al libro de Levítico,
capítulo 25, verso 47 al 49. Levítico 25, capítulo 25, verso 47 al 49. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriquece y tu hermano que está junto a él empobrece y se vende al forastero o extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después de que se haya vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzan, ¿qué dice? El mismo se rescatará. El término redención tiene su aplicación más específica en el Antiguo Testamento, porque era el precio que un familiar cercano debía pagar por el otro familiar que por causa de su situación económica le había tocado venderse a un extraño. En este caso, como dice acá, el extranjero. Y le tocaba venderse porque había caído en esclavitud por razones de deudas. Era literalmente por razones de deudas. Quiero hacer solamente una pregunta: ¿cuántos de ustedes tienen deudas? Nadie. Gloria a Dios. Tengo una iglesia sana. Levanten la mano que tengan deudas y que en este momento no tengan cómo pagarlas. Mantengan su mano arriba. Listo, hermanos. Ahora ustedes les doy un cheque a cada uno y pasan a ser esclavos míos. Me dijeron de por qué se ríen. Me dijeron que no tienen con qué pagar la deuda. Yo la voy a pagar. No se preocupen, yo les pago bien la deuda y les doy una ayudita bien extra. Pero ustedes pasan a ser siervos esclavos míos. ¿Cuántos quisieran eso? O sea que Misael, todo lo que produzca tu librería, pailas. Mío. O sea que Henry, tu pensión, pailas, mía. Gabriel, tu pensión y la de tu esposa, pailas, mía. Porque en ese concepto del Antiguo Testamento, el venderse por causa de deudas o una excesiva crisis económica significaba que todo lo que yo soy y tengo pasaba a nombre de quien compraba, de quien pagaba la deuda. Ese que pagaba la deuda, ¿qué hacía? Redimía supuestamente esa deuda. Pero entonces quedaba yo con un mal peor porque paga la deuda, ya no debo, pero aquí le debo. Es como el que tiene una deuda con el gota a gota y va y cuesta al banco a pagar el gota a gota. Es como el que tiene una deuda y hipoteca su casa y ya la casa deja de ser suya y ahora es del banco hasta que pague la deuda. ¿Entienden el concepto, hermanos? Más o menos es la idea de lo que les quiero transmitir con el término de redención. Ahora, y se requerían 3 condiciones para poder redimir. La primera, solamente un pariente cercano podía redimir, nadie más. La segunda, que ese pariente estuviera interesado en redimir. Pero la tercera es tener el suficiente dinero para poder pagar esa deuda de ese pariente. ¿Por qué razón? Porque ese pariente, hagamos de cuenta Henry. Venga Henry, repito para acá, venga, para que hagamos más práctico. Henry está, mejor dicho, en la inopia, como dicen los chicos, en la inmunda, no tiene con qué pagar. Viene a mi pastor, usted que es un hombre de fe, un hombre platudo, billetido, pastor, usted págame esa deuda, yo estos 20 años de vida que me quedan, yo le pago con trabajo.
y ya soy suyo, mi esposa, mi hija, mi casa, ya todo es suyo, pero usted paga la deuda. Ah, listo, hermano, gloria a Dios. Que negocio tan bueno, le pago bien, lo libero la deuda, pero lo paso de esta deuda a esta deuda. Y luego aparece otro fulano, yo soy otro fulano, y tomo la deuda que tenía anterior y esta otra, y digo, tengo suficiente para pagar todas las deudas. Como esto me llama la gente del banco, un banco me dice, pastor, mi banco le compra todas sus deudas, tranquilo, y le pongo una cuota más bajita. ¿Cierto? Bueno, muchas gracias. Y quedamos más endeudados. Entonces requería que ese pariente cercano tuviera tanto dinero para pagar todas las deudas de ese fulano. Pero ¿cómo quedaba? Nuevamente, pero en este término de redención, el pariente cercano era un ofrecido, era, perdónenme la expresión, un regalado. ¿Por qué razón? Porque al pagar la deuda usando el derecho de redención como pariente cercano, adivinen ustedes, o piensen ustedes qué tenía que hacer este pariente cercano con ese pobre endeudado. Entregarle todo lo que era de él, devolvérselo. Era negocio para el redentor pagar el precio de la deuda de él, o era mal negocio. ¿Era buen negocio o mal negocio? Mal negocio, iglesia. Y quiero que veamos en la Biblia un hermoso ejemplo, lo más parecido literalmente a esto que estamos leyendo: ser pariente cercano que quiera un pariente que desee redimir, que tenga dinero, que esté interesado, etc. Vamos al libro de Ruth, capítulo número 1, por favor. Ruth, capítulo 1. ¿De dónde consigue Ruth? Ahí la Biblia, hermano, tranquilo. Después del libro de Jueces. Josué, Jueces, Ruth. Mire conmigo el versículo 21 del libro de Ruth, capítulo 1. Me fui llena. Leamos del 20. Ya te decía 19. Anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén. Cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaba: ¿no es esta Noemí? Pero ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Mira el versículo 21. Me fui llena, con las manos vacías me devuelve Jehová. ¿Por qué aún me llamáis Noemí, si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? No quiero entrar en especulación y sensaciones de ella, tratar de explicar por qué pensaba que era Dios. No, simplemente Noemí literalmente estaba con su vida completamente endeudada. Conocen la historia, ¿verdad? Una hermosa historia de amor. Al principio del capítulo 1 encontramos de que en Belén hubo hambre y ella con su esposo Elimelech, con sus dos hijos Mahalón y Kelión, salen para Moab para buscar otros porvenires. Parece que en Moab estaba la comida, el trabajo. Te vamos para Moab, y para Moab se fueron. ¿Y qué encontraron en Moab? Encontraron dos nueras, porque sus hijos se casaron. Pero también encontraron que el esposo de Noemí se murió, Elimelech. Pero también encontraron que allá en Moab también murió los dos hijos de Noemí, Mahalón y Kelión. Y no solamente encontró eso, sino que encontró la desgracia.
porque todo lo que había sido de su esposo por heredad y que estaba en Belén, lo había perdido. Porque ella, aunque tenía hijos, si sus hijos viven, ellos pueden regresar a reclamar su derecho de la heredad del padre, para que no se pierda ni la heredad ni el apellido del padre, porque está en ellos. ¿Me están escuchando, hermanos? Pero ¿qué ocurre? También mueren los únicos 2 hijos. Entonces, ¿qué pierde Noemí? La heredad que por generaciones Dios había dado a los clanes, a las tribus y a las familias, pero también pierde el derecho de ser parte del pueblo de Dios. ¿Cómo queda Noemí? Literalmente, como ella dice que Dios hizo, sin nada, afligida, amargada, endeudada, porque ahora no tiene ni siquiera para comer. Porque el derecho de redimir lo tiene cualquiera que sea pariente cercano a su esposo ya fallecido. Pero a una mujer anciana, a una mujer adulta, absolutamente nadie la iba a redimir, nadie. Por eso pierde su heredad, la heredad pasa a mano de los parientes cercanos y ella es condenada a vivir en miseria, aunque tiene tierras y riquezas. ¿Cómo estaba Noemí? Sí, hermano, llevada. ¿Saben ustedes que así estamos ellos en Cristo llevados? Mire conmigo el libro de Efesios capítulo 2. Señale ahí Ruth, porque regresaremos a Ruth. Vamos a Efesios, al capítulo número 2. Efesios capítulo 2. Verso 1 y 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, dígalo conmigo, muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué dice ahí que éramos? Hijos de ira. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Noemí urgentemente necesitaba ser redimida. Usted y yo, y la humanidad entera, urgentemente necesitaba ser redimida. Le quiero preguntar, ¿su familia necesita ser redimida? Solamente una persona creyó, porque solo una persona dijo amén. ¿Su familia necesita desesperadamente ser redimida? Por favor, sí. Porque mientras no se opere en ellos el milagro de la redención, ellos seguirán siendo hijos de ira, hijos del diablo, y perdónenme que sea un poco crudo, pero cierto, enemigos de Dios, apartados de las promesas de Dios, sin esperanza, en tinieblas, con un entendimiento entenebrecido. Como creo que mencioné la semana pasada, no importa lo bonito que se viste, lo bien que huela, no importa el título que tenga o la profesión que ejerza, no importa el dinero que tenga, no importa, como dije, tal vez lo buena gente que sea el muchacho, solamente le falta que reciba a Cristo nomás. Urgentemente necesita ser redimido. Perdidos, amados, estamos sin esperanza, estábamos sin esperanza. Usted y yo, así como Noemí, tenía muy remotamente la esperanza de que algún fulano, pariente cercano, les redimiera. ¿Creen ustedes que hay esperanza para Noemí? No la había. Literalmente no había esperanza para Noemí. Para usted y para mí sí la hay. Y para nuestra familia sí la hay. Por eso tiene que traerlos el domingo acá, porque sí la hay. Diga conmigo, sí la hay. Amén.
En segundo lugar, la segunda característica para que se diera redención en el Antiguo Testamento es que el pariente estuviera interesado en redimirlo. Ya lo pregunté, ¿había esperanza para Noemí? No. Pero vayamos de nuevo al libro de Ruth. ¿Qué pasa? Capítulo 2, verso 20. Ruth, capítulo 2, verso 20. Dijo entonces Noemí a su nuera: bendito de Jehová que no, pues que no ha negado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Ese hombre es pariente nuestro, uno de los que pueden redimirnos, añadió. Óiganme bien, cuando Noemí regresa con Ruth, que determinó no quedarse en Moab como su otra hermana Orfa, la otra mujer del otro difunto, se vino con Noemí para ver independientemente cuál fuera su desgracia. Tanto Noemí como Ruth condenadas a la desgracia por siempre. Pero viene con su suegra, hace un voto de amor con su suegra y se viene con ella. Y va y busca a alguno de los ganaderos empresarios del campo en su época y se pone a recoger espigas con los demás esclavos y siervas, lo que van dejando los segadores. Y en ese trasegar de recoger espigas todos los días, de recoger para la comida, para la manutención, se encuentra que el dueño de esa empresa agrícola se llama Booz. Ella no lo conoce, no sabe quién es. Simplemente cuando regresa en la noche a la casa le dice: hoy todo el día he estado espigando en la casa de un hombre muy amable, me atendió muy bien, no me hizo daño, no abusó de mí, no me dejó que sus empleados me maltrataran, me dio agua, me dio comida, y mire, este es el resultado del trabajo. Y ese hombre se llama Booz, ese hombre. Ahí está la respuesta. ¡Wow! Ese puede redimirnos porque es un pariente cercano. Diga conmigo: hay parientes cercanos para mi familia. Noemí, que estaba angustiada, sin esperanza, ahora viene la esperanza a ella. Mire conmigo el capítulo 3, verso 9. Entonces dijo: ¿quién eres? Ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Para ayudarles a entender lo que está pasando, como ya Noemí sabe que él es pariente cercano y de que Ruth está trabajando con él como una sierva o una esclava, y como el único que podría redimirlas a las dos es él, ella le enseña lo que la tradición judaica y por ley le decía: que cuando una persona, una mujer viuda, quería ser redimida, iba y se metía de noche cuando el pariente cercano estuviera dormido, y se acostaba a sus pies y tomaba de su manto, de su capa, y se echaba sobre ella la capa. Y ahí amanecía. Y si el hombre en la noche se despertaba y la tomaba como mujer, era que la redimía. Ella, muy juiciosa, hace lo que su suegra le manda. Va y espera que este hombre coma, bebe, se alegra con los empleados y se acuesta cansado de dormir. Y ella va de noche sin que nadie se dé cuenta, se pone bonita. Usted lee el contexto, los textos, se pone bonita, se emperifolla, se echa los perfumes y todo ese cuento, y va y se acuesta a los pies de Booz y echa el manto, la capa de él sobre ella. Y dice el texto que por la noche él, en el versículo 8, se estremeció aquel hombre, se dio vuelta y descubrió que una mujer estaba acostada a sus pies. Ahora sí sigamos leyendo. Entonces dijo: ¿quién eres? Ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. ¿Qué dice ahí? Cuando eres pariente cercano. Verso 10. Dijo Booz: Jehová te bendiga, hija mía. Tu segunda bondad ha sido mayor que la primera, pues no has ido en busca de algún joven pobre o rico. Ahora pues, no temas, hija mía, haré contigo como tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. El hombre le estaba echando los... Ya muchos días trabajando con ella y viéndola tan juiciosa, tan esforzada, tan camelladora.
y tan bonita. Claro que era filistea, no era pagana. Y él era judío. Bueno, con eso también un poquito el mito de que los cristianos miran a las no cristianas o viceversa, pues se rompe ahí, ¿cierto? Pero bueno, es otro tema. Pilas con eso, no permiso a los cristianos con los filisteanos, ¿cierto? Mejor no me meto en problemas. Sigamos acá mejor, no me distraigan. Pero cuando el hombre se da cuenta que es ella la que aparece ahí, se incomoda, se molesta, no se pone feliz. Miren, hermanos, versículo número 11. Ahora pues, no temas, hija mía, haré contigo. Versículo 12. Aunque es cierto que soy pariente cercano, hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redime, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, ¿qué dice ahí? Dígalo duro. Yo te redimiré. Dígalo duro. Yo te redimiré. Eso fue lo que Jesús le clamó al Padre por usted y por mí. Yo lo redimiré. Ruth era pagana. Y por ley, no se podía redimir a un extranjero. Por ley. Y pareciera que vos está pasando por encima de la ley. La palabra de Dios para redimir a una pagana. Jesús, el Señor, que llenó los cielos. Jesús, el creador de los cielos y la tierra. El Señor omnipotente, el Hijo de Dios, Dios encarnado. No le importó que usted y yo fuéramos paganos. Y le dijo al Padre: yo iré y lo redimiré. Yo pagaré el precio de ellos. ¿Me están escuchando, iglesia? ¿Cuánto amor hay en Dios para que usted y yo fuéramos llamados hijos de Dios? Vos feliz, si ese hombre no te redime, yo te redimiré. Mire el capítulo 4, verso 4, por favor. Lo leamos del versículo 1. Más tarde, Booz subió a la entrada del pueblo y se sentó allí. En ese momento pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. ¡Fulano!, le dijo Booz, ven acá y siéntate. Y este fue y se sentó. Entonces Booz llamó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y les dijo: siéntense aquí. Cuando ellos se sentaron, dijo el pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo he decidido hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir la tierra, redímela, y si no quieres redimirla, decláramelo para que yo lo sepa, pues no hay otro que le redima sino tú y yo después de ti. ¿Qué respondió el pariente? Yo redimiré. ¿Qué dijo el pariente? Yo redimiré. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado con la historia de la salvación donde ese pariente hubiera redimido? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado con el linaje de Jesús, que viene desde vos y esta moabita, si este pariente hubiera redimido? Sigamos leyendo. Verso 5. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre tu posesión. Eso sí es mucho sagaz y muchas ganas de redimir de este hombre, ¿eh? ¿Y qué responde el hombre? No. Yo no puedo redimir, no sé que perjudique mi herencia. Entendamos de pronto con los que alguna vez nos he explicado, entendamos esto. ¿Por qué el hombre dice que no? Porque es que él, al redimir a Noemí y a Ruth, está perdiendo su apellido.
dentro del pueblo de Dios. Y está tomando el apellido de los muertos. ¿Alguno de ustedes se quiere llamar con el apellido de un muerto? ¿De una familia que usted no conoce? Pero aparte de eso, le dice Booz a este fulano: también debes tomar por mujer a Ruth la moabita. Y a un judío háblele de moabitas. Ustedes tienen que conocer la historia, por qué Dios tenía tanto odio hacia Moab. Y por ley los hebreos detestan, aborrecen a los moabitas. Y cuando el hombre le dice: debes tomar por mujer a Ruth la moabita, para que restaures el nombre del difunto y la heredad. ¿Qué dice este hombre? No, jamás. ¿Cómo se le ocurre? No solamente va a perder su apellido, ¿saben también que va a perder? Su heredad como tal, porque su heredad pasa a ser la heredad del difunto, para que a través del difunto y los hijos que tenga la moabita Ruth con Booz o con el que redima, sigan teniendo el nombre de esa familia. Él va a decir que no. No puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi herencia. Redime tú usando mi derecho, porque yo no puedo hacerlo. Desde hace tiempos existía esta costumbre en Israel referente a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú. ¿Y qué hizo el pariente? Se quitó el zapato. Téngalo bien. El zapato era como una escritura pública. El zapato era como el testamento. El zapato era como el certificado legal de que ahora me pertenece. Qué interesante, hermano. Ese fulano tuvo vergüenza de redimir, pero Booz no tuvo vergüenza de redimir. Estaba feliz para redimir. Vaya conmigo al capítulo 2 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, 11 y 12. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Amados, mírenme acá. ¿Ustedes creen que Jesús se avergonzó por usted? ¿Cuántos pecados tenía usted? Miren, por favor, usted era peor que un moabita, porque algunos de ustedes los encontró el Redentor en la cantina. Algunos los encontró trabados, llevados. Algunos los encontró en el monte haciendo violencia, robando, engañando, matando. Algunos los encontró el Redentor fumando, yendo del brujo, laborero, el adivino. Y él dijo: no se avergonzó de llamarlos hermanos. Yo pregunto, ¿ustedes creen que Jesús quería redimir? ¿Qué piensan ustedes? Vayan conmigo a Filipenses 2. Filipenses 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Quién era él? Yo pregunto, ¿tenía suficiente dinero para redimir o no? ¿Vos tenías suficiente para comprar la heredad? ¿Para redimir a Noemí y a Ruth? ¿Lo tenía o no lo tenía? ¿Jesús tenía suficiente para pagar el precio suyo y mío? ¿Tenía o no? ¿Tenía suficiente para pagar el precio por su familia? ¿Sí o no? Siendo igual a Dios, no lo tomó como forma para
que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados, Booz renunció a su heredad, Booz renunció a su apellido, Booz se humilló públicamente por redimir a alguien sin esperanza, por ser moabita. Jesús, nuestro Señor, se humilló hasta la usura, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por gente como usted y como yo, que no merecíamos ser redimidos. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y a veces usted y yo nos da esta pena que nos vean la Biblia. Y a veces usted y yo nos da esta pena hablar de Cristo donde trabajamos. Y Él no se avergonzó. A veces usted y a mí nos da pena que sepan que vamos a la iglesia, que no se vayan a dar cuenta. Él tenía suficiente para pagar el rescate. Mire de nuevo Ruth y terminamos, hermano. Otra vez. Espera que se me perdió Ruth. Mire conmigo el libro de Ruth, capítulo 5. No, 4. Ya lo leímos, ya lo leímos. Entonces vaya conmigo al libro de Hebreos. Capítulo número 1. Hebreos capítulo número 1. Para que nos demos cuenta si Jesús tenía o no tenía para redimirnos. Hebreos 1. Mire conmigo, por favor, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó. ¿Qué dice ahí? Heredero de todo. ¿Quién es el dueño del universo? Jesús. Hermanos, mírenme, Él es el dueño de todo, porque el Padre lo hizo heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Él, hablando de Jesús, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Sigue leyendo conmigo. ¿A cuál de los ángeles Dios dijo jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ni tampoco: yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Y ciertamente, hablando de los ángeles, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, Dios. Mire, el Padre, ¿a quién está diciendo Dios? A su Hijo, porque Dios. Pero del Hijo dice: tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. También dice: tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Amados, ¿quién creó todo? Jesús, siendo Dios. La Trinidad siendo Dios. Pero Dios, hablando a través del autor de Hebreos, está diciendo: Señor, en el principio fundaste los cielos y la tierra, y los cielos fueron obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos se envejecerán como una vestidura.
Y sigamos leyendo el capítulo número 2, verso 5. Dios no sujetó a los ángeles del mundo. Dios no sujetó a los ángeles en el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Al contrario, alguien testificó en este lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto, aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Qué lindo precio que pagó Él por nosotros, hermanos. Qué lindo precio que Él pagó por nosotros. Por eso no hay una sola persona en el planeta Tierra que hoy no tenga esperanza. No importa que se considere ateo, no importa que esté adorando al mismo Satanás, no importa que tenga su alma entregada al diablo, no importa que crean lo que crean, no importa que esté enfermo, no importa que esté en la situación más terrible de su vida. En Jesús hay esperanza, porque Él ya pagó un precio. Ahora, ¿quién es usted y quién soy yo para pensar que ellos no se van a convertir o no se van a arrepentir? ¿Quién es usted o quién soy yo para pensar de que ellos son muy pecadores, de que ellos son muy duros, son muy difíciles? ¿Quién es usted y quién soy yo para creerle más a la obra del diablo por lo que veo que está pasando en sus vidas, que creerle a la obra de Cristo, que es suficiente para que esa familia hermosa suya le conozca a Él como Salvador y Señor y puedan llegar el próximo domingo a la gran cena? ¿Usted quiere colocar de pie, por favor? Esta semana, iglesia, es semana de desafíos. Esta semana es semana de retos. Van a ocurrir muchas cosas en su vida esta semana, pero usted tiene que estar fundamentado en la palabra del Señor. Usted tiene que creerle la obra que ya Cristo hizo. Escúchenme, ya Cristo pagó el precio de ellos. Usted no mire lo que mira el mundo, usted mire lo que Cristo ya hizo por ellos. No hay nada más que hacer. Vos pagó el precio por mí y por Ruth. Y yo le quiero invitar a usted esta mañana para que pague un precio. ¿Cuánto creen ustedes que costó el precio de la sangre de Jesús por usted? ¿Alguien tiene un cálculo? ¿Alguien tiene un cálculo? ¿Cuánto fue el valor de la sangre de Jesús por usted? Usted y yo no lo merecemos. Usted y yo no lo merecemos. Tampoco se lo merece su familia. Por eso el apóstol Pablo dice: por gracia sois salvos. Y esto no de nosotros para que ninguno se gloríe, pues es un regalo de Dios, por gracia. Y lo único que usted y yo podemos hacer, amados hermanos, es aceptar ese regalo de Dios, que Cristo Jesús, por haber pagado el precio de nuestra redención, lo tenemos gratis. ¿Qué los quiero desafiar? ¿Cuánto pagaría usted para tener su familia acá? ¿Cuánto daría usted para que
familia venga a la gran cena, ¿cuánto daría? Hermanos, yo haré lo que fuera. Ame a su familia siempre. Es una forma de decir, Señor, yo me comprometo. Yo también pago un precio. No solamente he orado, no solamente he ayunado, no solamente he profetizado, no solamente he creído, pero también quiero dar para que ellos te conozcan. Cosas que ustedes no se alcanzan a imaginar. El Señor ha comenzado a hacer. Miren, no se preocupen si viven en otra ciudad. Invítenlos. Porque va a haber movimiento, gente de otras partes va a llegar a este lugar. De lugares distantes van a llegar a esa gran cena. Porque usted ha pagado un precio. Porque usted quiere ser de alguna forma un tipo Booz. Creerle al Señor de que su familia sí puede ser redimida. Oremos, hermanos. Señor, hay esperanza para mi familia por tu sangre. Esta mañana, Señor, oro por cada uno de ellos, los míos y los de ellos. Cuando oraste por tus discípulos al Padre en Juan 17, dijiste: no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, sino por los que han de venir, por el testimonio de ellos. Amado Señor, hemos orado tantos días, clamado tantas veces por ellos, por esos que han de venir, a causa de nuestro testimonio. Señor, anhelamos como tú anhelas verlos. Ellos también son del cielo. Para ellos también hay una morada celestial. Para ellos también hay perdón y salvación y vida eterna. Para mi familia, Señor, para mi familia también hay sangre. Para mi familia también hay perdón. Para mi familia también hay libertad. Ore ahí, hermano, un momento. Ore un momento, abra su boca y ore por sus hijos. Ore por sus hermanos. Ore por sus padres. Ore por sus primos, por sus tíos. Ore por aquellos que aún no conocen de Él. Aquellos que están alejados de la ciudadanía. Aquellos que se encuentran con su mente entenebrecida. Aquellos que están enfermos del alma y también del cuerpo. Aquellos que están atados con el licor, con la droga, con sustancias psicoactivas. Aquellos que dudan, aquellos
incrédulos, aquellos ateos, ore por ellos. Vamos, abra su boca y ore por ellos. Porque el domingo es día de redención. Porque en este lugar el Señor va a hacer una obra maravillosa por ellos. El Señor lo va a hacer. Dígalo conmigo, lo creo, Señor. Diga conmigo, lo creo. Y si lo cree, denle ese aplauso fuerte al Señor.